Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el cine hecho por mujeres. Esa es la idea. He venido con dos directoras estupendas, que ahora las presentaré. Una de ellas, Mabel, está metida en el mundo del documental fundamentalmente, y Chus en el mundo de la ficción, aunque también ha hecho documental. Quiero explicar que había una tercera persona invitada, que era Elena Naya, porque queríamos también hablar un poco de lo que es el mundo del cine hecho por mujeres desde el punto de vista de las actrices, aunque ellas dos han trabajado como actrices puntualmente, pero bueno, que quería que alguien, y un poquito antes de hace 2 semanas me llamó Elena, ya me lo había advertido, que existía la posibilidad de que le saliera una película que le ha salido, afortunadamente para ella, y que coincidía en fechas y que no podía venir, o sea que pido disculpas por ella. Lo ha sentido mucho, pero bueno, esto pasa en esta profesión, ¿no? Que cuando te llaman para una charla, para cualquier cosa, que te dicen, y dentro de 4 meses, y dices, uy, dentro de 4 meses, yo qué sé, ¿no? Tenemos un trabajo tan inestable y tan volátil que muchas veces no sabes dentro de 4 meses dónde vas a estar, ¿no? Intenté intenté buscar una sustituta con el tema de Elena. Hablé con 3 actrices que estaban encantadísimas de venir. Una era Maribel Verdú, que dijo, ¡ay, qué pena, pero me pilla con un rodaje! Y es verdad, está rodando ahora mismo en Costa Rica. Carmen Machi, que era otra opción de una actriz que hablara también, y nos hubiéramos reído mucho, pero hoy tenía una función en Pamplona y mañana en Bilbao, y me dijo, otro año cuando sea, me encantaría, pero no puede ser. Y luego una tercera opción, que era Leticia Dolera, que me dijo que era imposible, que no podía. Pues total, que al final pues lo vamos a circunscribir, que yo creo que hay para hablar largo y tendido, desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista de dirección de trabajo de 2 mujeres en el cine, ¿no? Entonces, me gustaría presentar, me gustaría que fuera una cosa de coloquio entre nosotros y luego con el público. Yo creo que hay un momento determinado, cuando ya os aburramos un poquito, que lo que a mí me parece, yo creo que a ellas también más interesante, es contestar a cualquier cosa, y probablemente saldrán cosas más interesantes que las que se nos puedan ocurrir a nosotros. Pero bueno, yo voy a presentarlas un poco, abrir el fuego, y creo que se presenten ellas hablando de sus trabajos, y después hablaremos un poco sobre temas puntuales, y luego yo creo que a partir de ahí, hasta que nos echen, pues el público puede participar, y yo creo que puede ser lo más atractivo de todo, hablar sobre, despejar las dudas que tengáis, o a veces nosotros estamos tan metidos dentro de nosotros mismos y de nuestros trabajos que no nos damos cuenta que para la gente de fuera hay puntos de vista que son interesantes y que nosotros no contamos, ¿no? Empiezo por Chus. Chus es de Granada, casualmente, o sea que es granadina, sigue teniendo familia aquí, y tengo una ficha por aquí. Y les pedí a ambas aunque nos conocemos desde hace mucho tiempo, les pedí a ambas que me mandaran su currículum para tener un poco presente, aunque quiero que hablen ellas, ¿no? Y hay una de las cosas que me llamó la atención, viendo, ambas son guionistas, productoras y directoras de sus trabajos, lo cual les permite ver un aspecto bastante interesante de la profesión. En el caso de Chus hay una cosa que me llamó la atención, que es que estudió cine en Nueva York, de jovencita, y de hecho su primera película, que es Sublet, de la cual nos hablará ahora, la rodó en Nueva York. La rodó con Iciar Boyain de protagonista. Aquí es del año 92. 91, pone aquí. 91, 92. Ha hecho muchas películas, yo creo que como 10 largometrajes por lo menos, y ahí hay muchas que me gustan. Yo creo que te pediría que nos hablaras primero de Sublet, luego de Poniente, ¿no? Que rodé en Granada. Que rodaste en Granada, y a mí especialmente, que me gustó más muchísimo, El retorno a Hansala, porque casualmente
Yo estaba de jurado del Festival del Cairo cuando se presentó la película y le di como jurado 2 premios. Le di yo y el resto del jurado, que era un jurado árabe fundamentalmente, aunque había algún europeo más, a la película porque le gustó muchísimo, ¿no? Entonces me gustaría contaros un poquito qué es Sublet primero, en qué consiste, qué es esa historia y luego te pregunto por las otras. Pues Sublet es mi primera película. Yo era una estudiante de cine en Nueva York, yo estuve entre el 83 y el 87, y de alguna manera, bueno, pues empecé a escribir esta historia cuando estaba viviendo allí, ¿no? No la conseguimos rodar hasta el 91, pero... Perdón, te voy a ir interrumpiendo. La produce Fernando Trueba, que es un dato. La produce Fernando Trueba. Y bueno, pues cuando vuelvo a Madrid en el 87, pues empiezo un poco a buscar producción. De alguna manera, Sublet, mi primera película, habla de, bueno, de una chica que es un poco mi historia en Nueva York, ¿no? Era un poco lo que significa salir de tu cultura, llegar a otro sitio, tener problemas con el lenguaje, tener problemas con, bueno, con la soledad, también con el enfrentarte a ti misma, ¿no? Y de alguna manera sacar lo mejor de ti, que a veces en un contexto mucho más cercano y reconocible, pues bueno, todo es más fácil y no tienes que sacar esa fortaleza que de alguna manera encuentras dentro de ti, ¿no? Entonces habla un poco de eso. Yo en ese momento, cuando llego a Madrid, pues teníamos una banda de música que se llamaba Chochonis, que son podéis entrar en internet, hay vídeos muy divertidos. Sí, me consta. Entonces, pues es cuando llego a Madrid y teníamos, bueno, pues grabamos un disco, entonces entre medias conozco a Fernando Trueba, le presento el guión y bueno, fue pues, bueno, mi primer rodaje, mi primera película, y Itziar Bollaín era la protagonista. Bueno, pues es como no sé, la realización de un sueño realmente, ¿no? Yo tenía en ese momento 27 años, o sea que en ese sentido sí que tuve suerte, empecé joven, porque uno de los problemas también del cine dirigido por mujeres es que las mujeres siempre empiezan más tarde, ¿no? El hecho, yo creo que de que hubiera estudiado en Nueva York y hubiera... 27 es absolutamente atípico. Yo empecé la primera a los 29. Por eso, o sea, que fíjate... Y entonces, bueno, pues yo creo que eso fue pues muy... Bueno, para mí mi primera película, ¿no? Es como tu primera criatura, ¿no? Poniente. Poniente Poniente habla de la zona de los invernaderos, en la zona de Almería, que para mí, yo cuando llego a Cabo de Gata, que es un sitio, no sé si lo conocéis, pero es un paraíso natural, ¿no? Y entonces de repente me doy cuenta que para llegar a este paraíso hay que atravesar como una zona toda de invernaderos, ¿no? Y entonces coincidió, yo empiezo a ir ahí porque, bueno, tengo una casa allí, compré una casita muy pequeña y entonces empiezo a viajar y a ir ahí de vacaciones y entonces empiezo a conocer toda esta realidad social, ¿no? Y bueno, me empieza a interesar tanto también un poco para mí. Yo siempre me he sentido, quizá porque, bueno, pues porque a los 8 años me fui de Granada, llegué a Madrid con toda mi familia y entonces me acuerdo que la primera casa que tuvieron mis padres estaba en Doctor Esquerdo. Claro, yo estaba acostumbrada a Granada y vamos, yo ya iba andando sola a sitios, ¿no? Casa de mi abuela, casa de mis tíos, no sé qué, y entonces de repente, claro, llegamos, yo me acuerdo de llegar de noche en un 850, el sereno nos abrió y yo de repente dije, Dios mío, vivo en una autopista. O sea, yo pensé que ¿sabes?, que era todo... Entonces yo creo que desde ese primer momento de desarraigo, ¿no? Para mí el tema pues eso, ¿no? De la no pertenencia, de la pertenencia, de la inmigración. Después me voy muy joven a Londres con 18 años, después me voy a Estados Unidos. Entonces siempre he estado como sintiéndome una extranjera, ¿no? Entonces para mí el tema de la inmigración siempre ha sido un tema para mí muy importante en cosas de las que me gusta hablar, y en concreto Poniente para mí era como, pues,
¿sabes? Toda esta gente, ¿no? Toda esta gente viviendo dentro, todos estos inmigrantes, ¿no? Y no sé si os acordáis que en el 2002 hubo un asesinato, un chico, un inmigrante que estaba enajenado en el ejido, mató a una mujer de una manera muy violenta en la calle, con un puñal, o sea, fue una cosa muy violenta. Y entonces, bueno, hubo unas revueltas muy grandes y entonces, bueno, pues eso de alguna manera también me movió mucho. Poniente habla justamente de eso, ¿no? De un lugar que es Almería, que ha sido cuna de la inmigración. Había un tren que llamaban el Transmiseriano, que salía de Almería y llegaba a Barcelona, ¿no? Y decían que salías de la miseria para meterte en otra miseria peor, ¿no? Entonces, como una tierra de migrantes, como una tierra la más pobre de las más pobres de nuestro país, se convierte en una zona rica, potencialmente, con un enorme potencial económico, y sin embargo es receptora de migración, y cómo esto de repente se convierte un poco en el salvaje oeste, ¿no? Sigue siendo así, es muy curioso porque sigo yendo de vez en cuando al Cabo de Gata y atravieso, es un sitio muy oscuro. Mabel decía que es un sitio de los que más prostitución trata. Luego hablamos de trata. Entonces sigue siendo y rodé justamente porque no nos dejaban rodar en la zona de Ejido. Y rodamos, claro, en la zona de Calahonda, Motril, o sea que volví a mi infancia, a Torrenueva. Nosotros íbamos a ver cuando era niña y veraneábamos en Torrenueva. Y de repente me encuentro y para mí fue maravilloso de repente rodar en Granada, me encantó. Es ficción, ¿eh? O sea, es ficción, es absolutamente sí. ficción, con José Coronado, Cuca Escribano. Sí, esa película estuvo en el Festival de Venecia. Sí, bueno, yo no hablo para no avergonzarla de los premios, pero aquí todas tienen sus premios y sus cosas. Y bueno, hemos hecho, y me falta Retorno a Hansala, que a mí es la que más me gusta. Bueno, Retorno a Hansala surge de una noticia del periódico y volvemos otra vez. Realmente cuando yo estoy rodando Poniente, veo esta noticia y digo, Dios mío, es que yo no tenía que haber rodado esto, tenía que haber rodado esta otra película. Entonces se convierte como en una obsesión y me costó mucho además sacar esa película adelante porque nadie quería financiarla. Porque trataba también pues, el tema del Mediterráneo, como, bueno, pues, como la inmigración, y entonces la historia de la noticia era, al principio, cuando en el estrecho llegaban inmigrantes, se hundían pateras, había fallecidos, no venían identificados, la gente se moría y les enterraban con un número de expediente judicial, porque no se sabía quiénes eran, ¿no? Luego se descubre que muchos llevan la documentación, el dinero, incluso un poco de comida cosido en las ropas, bueno, escondido porque claro, están en el mar y tal. Pero hay la primera vez que hay un hundimiento de una patera y uno de los chicos lleva un teléfono apuntado que el mismo de la funeraria descubre. Entonces llama a ese teléfono y se encuentra con un familiar, un hermano era, creo, en mi película es una hermana, y es el primer cadáver que se repatria, el primer cadáver de una patera que es identificado y que se repatria, ¿no? Entonces, bueno, la película habla de eso, del retorno, o sea, el viaje inverso, ¿no? Muchas veces ¿sabes? Todo esto son cifras, nunca sabemos quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman. Y entonces el viaje con la hermana del muerto y el de la funeraria a la aldea de donde ha salido esa persona. Entonces es saber dónde vive, conocer a sus padres, conocer a su familia, un poco entender, ¿no? De dónde viene esta gente, ¿no? Le dieron el premio en el Festival del Cairo, por eso. Es verdad. Bueno, y no has hablado de estuvo nominada a varios Goyas. Sí, no has hablado de Sacromonte, Los sabios de la tribu, bueno, que es el documental que he rodado hace... Sí, no, y me faltan muchas. Bueno, ya, pero bueno, yo es que es mi Sacromonte, entonces es Granada y bueno, y ese documental que podéis ver todavía, si estáis interesados, hay una plataforma que se llama Filmin,
Lo digo porque siempre las películas ahora son complicadas de conseguir. Sí, pero en Filmin está muy bien. Se ve En Filmin se ve muy bien, la verdad. Y luego tienes 2 películas documentales que a mí me parecen estupendas, que son Sexo Oral y Droga Oral, me parece que son... Bueno, luego hablaremos del tema de dónde os inspiráis para vuestras películas, pero obviamente tú buceas en la realidad y estás muy cercana, o sea que no estáis tan lejanas. No, nunca. En las cosas que hacéis. Voy contigo, Mabel. Mabel, llevas ya 5 largometrajes, ¿me equivoco? 6. 6 largos, con este último. Sí. Con este último que he tenido el privilegio de ver, está acabando un documental, desde luego quiero que hable todo lo que pueda de él, porque es estupendo. Todavía está en fase de montaje y aprovechando que venía para aquí, tuve el privilegio de verlo, me dijo que fuera bueno, lo que hacemos entre nosotros, ¿no? Que enseñar la película a los amigos, para cuando estás todavía en un montaje, pues que te cuenten qué te parece, si está muy largo, está muy corto, dónde. Y la verdad es que ahora se hablará de él, fue extraordinario ese visionado, ¿no? Entonces, Mabel fundamentalmente hace cine documental. Yo creo que te voy a pedir que hables. A ver, no tengo mis notas. Siempre me pasa lo mismo. Voces contra la trata. Voces contra la trata. La primera, que creo que En el 2005. Del 2006 pone aquí en mis papeles. Sí. Pues que rodamos y luego cuando se estrena. Claro, luego quiero que hables también de Chicas Nuevas 24 Horas, que ha estado nominada a los Goya en esta última edición, y de esta última, que es el próximo. Empezamos con... Vale, pues buenas tardes. No, estaría bien que contaras cómo te metiste. Claro, buenas tardes. Que lidere el Festival de Poesía una mujer, Reme, esto ya dice mucho en estas cuotas de poder que empezamos a tener las mujeres, con lo cual enhorabuena, felicidades y muchísimas gracias. Y Imanol, la verdad es que le llamé a ver esta película porque es un lujo que alguien como Imanol ponga el ojo en tu trabajo, porque es, bueno, pues realmente es un privilegio estar aquí. Yo venía del mundo de la tele, lo sabéis, del mundo de la tele, de las series, etcétera, etcétera, por algo que ha dicho Chus, que retomo, dice, las mujeres hemos llegado más tarde. Bueno, las mujeres hemos llegado más tarde por una cosa muy sencilla, porque no hemos tenido referentes. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Toledo y cuando yo era pequeña, pues las mujeres no eran directoras de cine. Y a través de una única ventana que teníamos de televisión, Televisión Española y el VHF, no salían mujeres que fueran directoras de cine. Y las había, mujeres maravillosas españolas como Josefina Molina, que hoy hemos hablado de ella, pero yo no las conocía, con lo cual a la hora de decidir qué quiero ser o qué quiero hacer o qué quiero estudiar, difícilmente yo podía decir quiero ser cineasta porque carecía de referentes. Y eso es muy importante de cara a las nuevas generaciones, esa falta de referentes que hemos tenido a las mujeres. Entonces yo he llegado mucho más tarde al cine, he llegado al cine como cineasta, como directora, después de hacer televisión, después de hacer cine sin talento, porque yo nunca he sido una actriz vocacional. No, es verdad, yo siempre lo he dicho, todo el mundo dice, bueno, ¿tú no te sientes que no te explotaron como actriz? Digo, a mí me explotaron todo, es que yo no tenía más que dar, es decir, yo realmente no era una mujer vocacional, simplemente, bueno, pues una cosa condujo a otra, la tele, la moda, el cine, y en cuanto que empecé a hacer televisión, con Fernando Fernán Gómez, de Los ladrones van a la oficina, yo decidí que yo quería contar historias y además tenía claro qué tipo de cine quería hacer. Pero realmente yo era una starlete de televisión, entonces me faltaba como romper mis propios prejuicios de ahora esta starlete de televisión va a hacer cine. Y el detonante, que siempre hay un detonante en la vida, algo que te empuja, que te motiva, fue Irina. Todas las cosas importantes en mi vida, perdonadme los chicos, pero en mi caso todas las cosas importantes de mi vida han tenido rostro de mujer, todas. Entonces, en este caso, ese rostro era el de una joven rusa que había sido captada en su país por su precariedad y su novio la había traído a España, la había vendido y durante muchos meses la explotaron en un club en Madrid, en las afueras de Madrid. Más de 800 hombres pagaron por sus servicios en contra de su voluntad, que luego veremos el corto que ella misma lo cuenta.
Entonces, bueno, sí. Pero, que te interrumpo. Ha traído ese corto Sí. que dura 4 minutos, que en un momento determinado lo ponemos. Está Vale. previsto para que Pues, lo veáis. Pues lo ponemos luego para que escuchéis a Irina. Entonces, bueno, Irina fue ese dispositivo para que yo rompiera esos prejuicios y querer contar hace 12 años la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Un delito, si hoy todavía se habla de trata de blancas y se desconoce la cercanía y la dimensión de este delito que vulnera todos los derechos humanos, imaginaos, hace 12 años. Yo tenía que luchar con los tópicos y los clichés de la que es puta es porque quiere, esto no existe, porque difícilmente podíamos pensar que en una sociedad garantista como la nuestra, un estado del bienestar, pudiéramos tener enfrente mujeres que eran explotadas salvajemente en nuestras calles, en las plazas, en los clubes. Y hace 12 años, cuando yo planteé hacer este documental en una tertulia de muchos amigos, todos se rieron de mí, me dijeron, estás zumbada, ¿pero qué vas a contar? Esto no ocurre. Pero alguno que otro los engañé y fui a hacer este documental a Rumanía y a Moldavia, y era un documental que contaba en primera persona mujeres ese viaje al horror. Y lo contaban en primera persona y era una cosa muy novedosa, con muy poca técnica, porque yo realmente pues, no sabía, no tenía ni idea, lo que tenía era lo que tengo en la vida, mucha pasión y mucho compromiso, pero realmente técnica no tenía ninguna. Y yo tenía exactamente 10 años más que Chus, 37. Es decir, lo que sí partía era con una madurez de esto es lo que quiero hacer y lo voy a conseguir. Entonces lo de ese documental y no lo vio nadie. Pero nadie es nadie, ni mi madre, que yo le he preguntado siempre, ¿pero por qué no lo vistes? Y ella me dice, porque tú siempre has sido muy rarita. Entonces no lo vio nadie, pero nadie. Y entonces, bueno, pues yo pensé, pues es que no puede ser, es que esta denuncia hay que sacarla adelante y tuve la suerte de que después lo compró Antena 3 y lo emitió en prime time y se convirtió en una herramienta muy potente para formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un delito que era muy desconocido, incluso pues, para judicatura, para policía, para Guardia Civil. Entonces, ese documental fue el primero. Realmente, en mi caso, además, tuve que romper 3 veces más clichés, mujer hablando de trata y una starlete, luchar contra esos prejuicios también, que no es fácil, que esos son los prejuicios siempre asociados a las mujeres. De hecho, yo ayer contaba en una tertulia en el Senado, le decía, bueno, yo es que con 50 años todavía hay sitios donde dicen, modelo. Y claro, un día mi hijo me dijo, qué vergüenza he sentido cuando han dicho eso de ti, mamá. Eres tan mayor como dicen que eres modelo. Digo, bueno, porque en fin, esto es lo que nos pasa a las mujeres, que tenemos que romper doble barrera con los prejuicios y los estereotipos. Y yo lo tenía y también tenía los míos. Entonces, ese documental no solamente marcó un antes y un después en iniciar una carrera como cineasta, sino también un compromiso como activista a favor de los derechos humanos y en la lucha contra, pues efectivamente, contra la violencia de lo que probablemente a lo mejor ha pasado en Granada esta mañana. Y es un documental que cuando empieza a funcionar, yo digo, ahora me tengo que formar. Y que además, bueno, pues yo vuelvo a estudiar cine, tengo la suerte de poder estudiar cine social y derechos humanos en Irlanda con la gente que está trabajando ese tema, y lo que me interesa es el cine de la verdad, el cine real. A mí me parece que yo nunca tendría el talento que tiene Imanol o que tiene Chus para hacer ficción. Y es cierto, o sea, yo lo tengo claro, mucha gente me pregunta, ¿y tú cuándo vas a hacer cine? Digo, yo hago cine documental. Yo soy una enamorada del cine de ficción que hacen ellos y lo hacen tan bien que ¿por qué lo voy a hacer yo? Si seguramente yo no tendría talento para hacer lo que hacen ellos, pero sí tengo un talento especial para estar en la calle y que esos documentales que me encuentro, que me ofrece la vida, la mutilación genital femenina, la violencia de género, la discapacidad, las mujeres mayores, y tengo, bueno, pues esa sensibilidad para después plasmarlo y porque además me parece que se necesita también ese cine que te saca del círculo de confort y te dice, sal, mira y toma una postura proactiva en la vida, ¿no? Porque, bueno, pues para eso tenemos que ser ciudadanos de primera y comprometernos. Entonces, bueno, pues efectivamente a mí el trabajo de ellos me fascina y como lo hacen tan bien, pues yo lo disfruto. Y cuando empecé pues este camino como cineasta, pues todo mi cine está vinculado a la mujer. Es la espalda, la espina vertebral de mi cine, es la mujer. En la última película algo de ficción has hecho.
Bueno, sí, sí. Y dirijo muchísimas campañas, muchas de las campañas que veis de violencia de género, de la trata, pues las dirijo, y también muchas para Naciones Unidas. Y el cine que yo hago pues no es comercial, no es un cine que a priori a nadie le interese, porque es ese cine que te molesta y que te hace reflexionar y que te hace sacarte de ese círculo del confort que hablaba. Para mí es muy importante como documentalista, precisamente como documentalista y mi trabajo a favor de los derechos humanos, nunca hacer pornografía del sufrimiento humano, que esto es un momento perfecto para que vierais ese corto para explicaros de qué manera cuando yo abordo un proyecto no hago nunca pornografía del sufrimiento humano. Yo trabajo con las situaciones más brutales del ser humano. El documental que ha estado nominado a los Goyas este año se llama Tribus de la Inquisición, que era un documental rodado en la zona del narcotráfico en Bolivia, cómo están matando y enterrando viva a la gente, y rodamos cómo quemaban vivos a chavales. Entonces, para mí es muy importante nunca hacer pornografía del sufrimiento humano, sino al contrario. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Lo que pasa es que te afecta mucho, ¿no? Hoy en el coche veníamos, ha sido un viaje estupendo, pues hemos venido hablando los tres de... Es difícil que coincidas para hablar largo y tendido sobre nuestros trabajos, y un viaje en coche de Madrid aquí pues ha dado pie para ello, y me ha llamado la atención una cosa que decías, que dice que todavía recuerdas el olor de los cuerpos de esos chicos quemándose, ¿no? Y el llanto de su madre y su dolor. Y entonces llega un momento, por ejemplo, yo montando ese corto no lo había hecho nunca. Había escuchado cientos de testimonios de niñas muy jóvenes, de 14, 15, 16 años, cómo eran captadas y cómo las habían obligado salvajemente a ejercer la prostitución, cómo habían sido prostituidas, violadas, vejadas. Y realmente eso siempre me ha dado mucha rebeldía, porque yo tengo una hija adolescente y siempre he pensado, ¿por qué mi hija tiene unos derechos por haber nacido aquí? ¿Y por qué Yandí o María nacen desnudas de derechos solo por haber nacido pues, en el Alto Andino o en Benin City, en Nigeria? Y eso me hace rebelarme y me hace realmente, pues me motiva para seguir haciendo ese trabajo de tocapelotas, para estar ahí, para conseguir leyes, para conseguir... Pero en cambio el dolor de esta madre, contando la impotencia de cómo vio quemar a sus hijos y cómo tenía una pistola en la cabeza y no podía ayudar a sus hijos, cómo se estaban quemando vivos y escuchaba su dolor, sus gritos, me hizo tanto daño que no podía montarlo. Era imposible. Entonces no lo podía montar, y además, bueno, los periodistas bolivianos, cuando se enteraron que yo estaba montando y que había rodado este documental, me mandaban fotos de linchamientos en Bolivia, y me encontraba fotos pues de chavales de 14 años atados a un poste que se le estaban comiendo las hormigas reina, o cómo desenterraban a un chaval en una bolsa que lo habían matado vivo. Y entonces fue la primera vez que hice un ejercicio que fue pensar que era ficción, pensar que eran actores, actrices, que eso no era real y que era ficción, y que yo estaba construyendo una historia donde Isabel era una actriz, donde su marido también era un actor, donde eran actores, para intentar alejarme y que su dolor no me traspasara y poder montar aquello, porque si no era imposible. O sea, yo me enfrentaba con muchísimo dolor y entonces no avanzaba, me daba, o sea, sentía un vértigo tremendo, y entonces me tuve que desvincular, alejarme, y yo le venía contando a Imanol cómo los temas que cada vez, claro, me contaminan mucho más, y necesito esa lejanía también para tomar oxígeno y para seguir siendo guerrillera, porque en realidad yo no quiero hacer un cine, que lo hice. Ese documental que no vio nadie no me extraña, porque era una full, también es verdad, os lo cuento, porque era un documental que yo no sabía, con lo cual técnicamente era entre flojo y muy malo, pues así, es así, pero además puse el foco mucho en las víctimas. Y la gente, cuando salía de ver ese primer documental, su reflexión era: ¡ay, pobrecitas! ¡Oye, qué pena dan! Bueno, pobrecitas. Bueno, algunas sabría lo que venía. No hacía que te agarraran las tripas y decir: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Soy juez, ciudadano, secretaria, abogado, albañil. ¿Qué puedo hacer yo? No hacía que las personas que lo estaban viendo fueran proactivas, sino realmente era una reflexión del pobrecitas, y dije: me he equivocado, esto no funciona así. Entonces necesito esa lejanía para hacer trabajos que provoquen eso, que provoquen que la gente se comprometa. Es decir,
estamos en este mundo y entonces es muy importante que todos tengamos un compromiso. Se nos va comiendo el tiempo. Bueno, sí, no, te queda. No, Proxeneta. perdona, El Proxeneta, que es esta película que he dicho Yo llevo que he visto, toda- que también ha escrito un libro, cuenta un poco la génesis. Pues 12 años trabajando contra la trata, 12 años haciendo muchos documentales, entre ellos el que ha dicho también Imanol, Chicas Nuevas 24 horas, Las y sabias haciendo... de la tribu. Bueno, pero sobre todo, además de ser una cineasta, soy una activista contra la trata y la mayoría de mis trabajos tienen que ver contra la trata con fines de explotación sexual. Y hace 2 años y medio suena mi teléfono y, Mabel, sí, dice, hola, me llamo Manuel y soy un proxeneta. Y yo pensé que era un amigo mío, como había perdido el Atleti, que me iba a decir, qué malo sois, que ha perdido el Atleti y tal. Pues claro, uno no recibe la llamada que dice, soy un proxeneta. Es que es bastante complicado. Y entonces le dije, bueno, pero esto es de coña, ¿quién eres? No, soy un proxeneta, me ha dado tu teléfono el inspector jefe de la UCRID Central, José Nieto Barroso, que son las brigadas contra la trata de la UCRID Central, que es la unidad de extranjería. Y entonces le digo, bueno, pues déjame que te cuelgue y llamo a este amigo y le pregunto. Y entonces llamo a este amigo y dice, ay, es verdad, se me ha olvidado, estoy haciendo otra cosa. Hombre, chico, esto no se olvida, podrías haber hecho las 2 cosas a la vez. No, se me ha olvidado. Bueno, es un proxeneta de verdad, un proxeneta condenado y sentenciado, por tanto su historia tiene rigores de ley. Un hombre que vivió la transición entre la prostitución en manos de chulos y macarras a la trata de seres humanos. Uno de los grandes ideólogos de la trata en los 92, época de bonanza en España, no hay mujeres, grandes acontecimientos deportivos como las Olimpiadas, no hay mujeres, no hay prostitución, las traemos. Y entonces aprendieron de los tratantes portugueses y ellos mismos empezaron a traer mujeres. De esas conversaciones con este proxeneta durante 2 años, pues nació un libro que es El Proxeneta, un libro que yo cuento en primera persona. Y yo pensé que ya se iba a quedar ahí, no tenía ninguna intención de hacer nada más. Libro que funcionó de maravilla, ¿no? Libro que está funcionando de maravilla, a pesar de que es un libro que despierta filias y fobias, porque claro, también da pereza leer algo que se llama El Proxeneta, porque ya sabes que no te van a hablar de nada y sobre todo cuando sabes que es una historia real. Y pensé que lo iba a dejar así y él mismo me dijo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos...? Y empezamos a hacer un documental y él dijo, pero bueno, yo no voy a dar la cara porque ya había tenido problemas y además por sus hijos, no quería que se le viera el rostro. Y yo le dije, bueno, si la voz te van a conocer. Ya, pero bueno, la voz que sale a través de la tele o tal es diferente. No quería dar la cara y empezó que no quería dar la cara y hemos acabado haciendo un documental que creo que es un documento muy importante para denunciar que esto sucede porque se permite, porque se consiente, porque como él mismo dice, el dinero lava muchas conciencias y la trata ahora mismo ya es el segundo negocio ilícito por delante del narcotráfico, con lo cual pues efectivamente tiene muchísimas complicidades. Y hemos hecho un documental que yo creo que bueno, pues que seguiremos ahí. Ahí puedo hablar yo porque lo he visto. Lo he visto... ¡Qué nervios! Hora y media, no. Hora y media, pero le pareció largo, ¿eh? No. Ya ha cortado 10 minutos porque dijo, un poquito largo, con lo cual ya dura 10 minutos menos. La verdad que es espectacular porque el personaje lo es. El personaje es un personaje que cuenta unas cosas y te descubre una serie de cosas que es increíble, ¿no? Y el tratamiento es muy bueno. Y bueno, yo espero que vaya al Festival de San Sebastián de este año, ¿no? Estaría muy bien, sí. Ese será el momento del estreno. Yo creo que lo merece porque es un trabajo muy bueno. Hemos venido la mitad del viaje hablando de ese personaje. Y yo me acordé de ellos porque rodé ficción durante una semana y me pareció tal locura que venía diciendo a Chus y a Imanol, ¿qué mérito tenéis? Porque es brutal, porque no tiene nada que ver la intimidad que se produce en un equipo pequeño, en un rodaje documental, que Chus tiene la experiencia de las 2 cosas, a rodar ficción, que es claro, ya son equipos enormes, donde además yo me enfrentaba cada día, digo, seguro que me preguntan algo que no sé. Y entonces todo el mundo te viene a preguntar y era como, madre mía, yo tenía la sensación de, cuando trabajaba con José Luis Moreno, siempre decía, hoy me despide, seguro, porque de repente me olvidaba de la mitad y cuando tenía que presentar a Isabel Pantoja decía, Imperio Argentina, yo qué sé. Y entonces yo todos los días decía, bueno, a menos mal que aquí nadie me va a echar porque soy la productora, porque es complicadísimo y es una maquinaria
que tiene que estar tan afinada y todo el mundo tan... El documental es esa cosa más íntima y se produce en esos momentos de intimidad, con las personas que tú estás entrevistando, a través de la confianza, a través de ir haciendo círculos más cortitos con las personas que vas a entrevistar y con empatía. Y en los rodajes de ficción es que Bueno, ya ficcionado dentro del proxeneta hay bastantes secuencias dentro interiores de puticlubs y de sitios que ha tenido que ser con actores y con gente de figuración y con modelos, no lo puedes hacer con gente... Pero precisamente por esto mismo, porque al final tú podrías hacerlo, pero al final a veces revictimizas. Hay que tener muchísimo cuidado en el tratamiento cuando tú estás denunciando un delito, cuando estás denunciando la mutilación genital femenina, cuando estás denunciando estas cosas, no revictimizar de nuevo a las víctimas, sino hacerlo con mucho respeto. Entonces, para mí era más fácil en ese sentido ficcionarlo que hacerlo real. También sale una redada donde pudimos estar y claro, también haces mucha pornografía de esas mujeres, ves sus cuerpos y entonces, bueno, pues eso es algo con lo que yo trabajo, sobre todo porque, bueno, pues soy mujer también. Cuando veníamos hablando del coche ha habido un momento determinado que tú has dicho que te gusta más el documental que la ficción. Bueno, a ver... No, que estabas en un momento quejándote todo y dices... Cuando apetecería... ves un buen documental, me parece... Vamos, o sea, un buen documental es a veces mucho mejor que Pero no puedo decir eso. La ficción es maravillosa. La manipulación es maravillosa. Yo creo que son también. dos Son cosas... dos lenguajes también. Dos lenguajes y son dos maneras de contar sí. Que las dos tienen sus grandes ventajas y sus servidumbres, ¿no? Pero es verdad que cuando en el documental puedes tener personajes que son, o sea, realmente la realidad siempre supera la ficción. O sea, la ficción siempre se queda como a un nivel más bajo, ¿no? Pero es verdad que, claro, puedes encontrar a personajes apasionantes, ¿no? Que son actores y actrices absolutamente naturales. Yo creo que es un viaje iniciático, además, Sí. normalmente un documental, no sabes a dónde vas a llegar. Claro. ¿no? Bueno, hay- de hecho, a diferencia de vosotros que hacéis ficción, que hay un guión previo cerrado, el documental se construye casi siempre en montaje, porque tú piensas en unos personajes que al final, bueno, pues las cosas luego van por otros derroteros y te encuentras, la vida te regala también cosas maravillosas cuando estás rodando cine de la realidad. El documental siempre tiene la sensación como es el minero que baja la mina, pica, lo sube a montaje y luego lo construye allí, ¿no? Y de repente un día dices, he encontrado la veta de plata. Y dices, toma, pues esto. En el documental te encuentras la veta de plata o al revés, o no te encuentras nada. La ficción tiene el inconveniente, entre comillas, que claro, como decías tú, una película documental la puedes rodar con un equipo de 8 personas perfectamente, y una película de ficción, en el mejor de los casos, no te quitas a 60 personas de en medio. Claro. O sea, tienes un equipo de 60 personas, con lo cual eso se convierte en una maquinaria que es como mover la división acorazada Brunete, que cualquier decisión tiene que estar prefijada de antemano, aunque yo en mi caso suelo dejarme puertas abiertas, en rodar las películas en los mismos sitios y te permite a veces tener cierta libertad, pero nada comparable al documental. Yo además siempre he tenido la suerte o la mala suerte de encontrarme esas cosas, como lo que os digo que nos pasó en Bolivia o también nos pasó en Perú rodando Chicas Nuevas 24 horas contra la trata. Estábamos rodando en Lima con la ministra de Mujer y de Poblaciones Vulnerables y ella nos contaba como en una zona, que es la zona de la selva, la zona de Madre de Dios, que es una zona de minería ilegal, como está lleno de prostibares donde realmente hay niñas de 11 y 12 años. Entonces, bueno, pues ella nos contaba cómo cuando esas niñas contraen enfermedades o se quedan embarazadas y ella decía, con total desapego, sin más, se pierden en los ríos. Y entonces, bueno, pues nosotros fuimos a rodar a esa zona con muchísimo cuidado y con mucho miedo, porque es una zona donde hay más de 300.000 mineros ilegales que tienen unas escopetas y unas pistolas tremendas y allí no entra nadie. Es decir, cuando entra la policía entran con dispositivos de helicópteros y de todo. Y cuando estábamos rodando esa zona, yo quise ir a rodar ese río al que se refería la ministra, que era el río Tambospata, que está totalmente amarillo por el vertido del mercurio, precisamente para sacar ese oro ilegal. Y cuando estábamos rodando ese río como recurso
para lo que decía la ministra a la que habíamos entrevistado en Lima, pues vimos a lo lejos que venía como un paquete envuelto en los toldos que tienen los prostibares, que son los toldos azules, y venía como ese paquete y pasó delante de nosotros y había a la izquierda unas barcas de madera y cuando llegó a las barcas hizo y sonó a cabezazo directamente y se paró. Entonces nosotros dejamos las cámaras y bajamos y bueno, pues era una niña, llamamos a la Fiscalía de Mazuco, etcétera, que casi casi nos tenemos que quedar allí, pero bueno, finalmente yo seguí en contactos con ellos y le hicieron la necropsia de los dientes y era una niña de 12 años que estaba embarazada. Y digo, eso no es una suerte, es una desgracia, obviamente, pero que nosotros estábamos justo hablando de eso en el documental, de cómo esas niñas realmente es carne, es nada, es la cosificación de un ser humano. Te rapto, te exploto, si te quedas embarazado o tal, mueres. Es decir, es realmente una materia prima. Y estábamos hablando de eso y nos encontramos pues lo que está hablando la ministra, que efectivamente es una desgracia, pero eso te lo encuentras en los documentales. Bueno, y tenía varias preguntas que lo iba a llevar por una cosa más genérica, pero que yo creo que ya hemos hablado de ello, ¿no? La elección desde el punto de vista femenino, ¿no? La elección de las temáticas y demás, pero bueno, contando... Yo es que hablo mucho porque estoy acostumbrada cuando las mujeres vamos a la tele a explicar nuestros proyectos que en 5 minutos tienes que parecer brillante, estupenda, decir 40 ideas. Los chicos, como lo tenéis más resuelto y siempre habéis tenido la cuota de poder, están 2 minutos y dicen media idea, pero se supone que ya son inteligentes. Pero las mujeres, tú llegas a explicar tu proyecto y tú dices, en 5 minutos tengo que parecer la más brillante, la más interesante, la más tal, porque en algún momento me cortan y me van a decir... No, quería un poco hurgar en el tema ya profesional, directamente profesional de las mujeres a la hora de trabajar con equipos, que la gran parte de los equipos son masculinos, sobre todo si estamos hablando de ficción o parte bueno, de... Bueno, yo realmente sí que soy consciente de eso. O sea, si no estás atenta, puedes encontrarte que de repente estás ahí rodando y tal, te giras y todos son hombres, ¿no? Entonces sí que tengo cuidado con eso, intento que, a veces no llegas a la paridad, pero intento que sí que haya un porcentaje de hombres y de mujeres trabajando en mis equipos. Y pasó una cosa realmente hermosa justo en Retorno a Hansala. Por casualidad, y esto no fue premeditado, la directora era una mujer, la ayudante de dirección era una mujer, la productora era una mujer, el equipo de producción y dirección eran mujeres. Claro, producción es los que pagan, ¿no? O sea, los que realmente dirigen, dirección pone a todo el mundo, o sea, es la que lleva todo el rodaje. Entonces, estábamos rodando en Hansala, estuvimos casi como igual 10 o 12 días rodando en Hansala, y una de las cosas que yo quería era que toda la aldea participara en la película. O sea, que si rodábamos con un burro, bueno, pues que el dueño del burro cobrara, que los extras fueran de la aldea. Incluso teníamos algunos actores, el padre y la madre eran también gente de la aldea. Entonces, bueno, estamos ahí rodando, todo transcurre, acabamos de rodar, volvemos a España. Estábamos en las montañas del Atlas, en Marruecos, y entonces, como al mes de volver, me llama Said, que era, bueno, un poco como el alcalde virtual de la aldea, y me dice, Chus, ha pasado algo. Y yo le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, las mujeres en Hansala no hay un gobierno, son bereberes y están en las montañas muy abandonados, y entonces tienen un sistema de gobierno personal particular que es el Consejo de Ancianos. Entonces dice, bueno, las mujeres han venido al Consejo de Ancianos y han dicho que quieren formar parte del gobierno de la aldea. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, realmente fue muy hermoso y eso para mí fue fundamental, ¿no? O sea, si hubiéramos llegado con libros de teoría feminista, nadie hubiera entendido nada, nos hubieran mirado como si estuviéramos estas occidentales pesadas,
que viven en otra realidad, pero sin embargo lo que pasó fue que esas mujeres nos vieron, se identificaron con nosotras porque somos mujeres todas, se identificaron y justo nos convertimos en un modelo que de repente dijeron, si ellas pueden, nosotras también podemos. Entonces, claro, volviendo a un tema que para mí es muy importante, ¿no?, a los referentes, ¿no?, a los modelos. Durante mucho tiempo, bueno, los hombres no habéis tenido ese problema. Los libros de historia están llenos de grandes cirujanos, de grandes políticos, de grandes escritores, de grandes pintores, en fin, están todos cubiertos, todos los campos. Pero es verdad que las mujeres sigue pasando, o sea, no estamos tan avanzados para nuestra desgracia y para nuestra pena, pero realmente faltan modelos claros e identificables. También muchas veces lo que ocurre, como yo también lo he sentido como directora de cine y como mujer que, bueno, pues que sale en un periódico y qué tal, de repente es muy curioso, ¿no?, cómo somos tratadas cuando empezamos al principio de los 90, gracias a nuestro comienzo de la democracia, que nos creíamos que todo era nuevo y fresco, sí que salió un grupo importante de mujeres directoras que empezamos justo en ese momento, ¿no? Y te dabas cuenta cómo te trataba la prensa, y la prensa lo que hace es que para no darte una identidad clara, no darte una personalidad concreta, lo que hace es que muchísimos artículos, salimos en un montón de sitios, todo el rato íbamos todas juntas, como Gracia Querejeta, Iciar todavía no era directora en esa época, estaba Mónica Laguna, la rubia, bueno, en fin, y éramos todas como, parecía que éramos una banda, hasta que un día nos dimos cuenta y dijimos, a ver, y además es muy curioso porque claro, la gente al no darte una identidad concreta, tú puedes ser, yo podía ser Gracia Querejeta, Iciar Boyaín, Isabel Coixet, o sea, quiero decir que no te dan tu espacio, eres mujeres directoras, ¿no? Entonces te engloban. Entonces, bueno, eso es una cosa que de alguna manera sigue pasando un poco, o sea, a las mujeres, a nuestras políticas, o sea, muchísimas veces se las juzga, caemos todo el rato en estereotipos, como va vestida, como va peinada, esta de qué va, esta de qué no va, tiene marido, no tiene marido, es boyera, no es boyera, tiene hijos, no tiene hijos, en fin, todas estas cosas que a un hombre no, o sea, quiero decir, no es lo que forma parte de su trayectoria laboral o profesional, ¿no? Entonces, bueno, lo de Retorno a Hansala realmente fue muy hermoso y quería contarlo en este foro tan interesante. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Chus es una cosa muy importante para poner en su sitio el cine. El cine es una de las herramientas más poderosas y uno de los grandes inventos de verdad de la humanidad, porque el cine incide en el imaginario. Entonces es una fuente poderosísima. No, el cine configura y entonces también el imaginario. ahí lo que vieron son esos referentes, mujeres con unas cuotas de poder que eran inimaginables para ellas, y entonces estuvieron ahí. Yo voy a ir a la génesis de lo que tú dices, y es cuando una mujer directora lleva un proyecto a la televisión que además habla de mujeres. Entonces te dicen, hombre, joder, Mabel, tú siempre hablando de lo mismo, a ver si te diversificas. Y digo, a ver si te diversificas tú. Entonces, ¿cómo es esto? No, es que siempre haces cine para mujeres. Entonces, esa es la diferencia con vosotros. Cuando un hombre director escribe, un hombre produce, lo escriben hombres, lo protagonizan hombres, son historias muy masculinizadas, es cine universal. Cuando las mujeres dirigimos, si hablamos de mujeres, es cine para mujeres. Esa es la diferencia. No, por ejemplo, a mí me pasó también con El Calentito, una película de que las chicas, es una banda de chicas de música, y entonces de repente me dicen, pero vamos a ver, ¿quieres hacer una película feminista? Yo dije, no, las 4 protagonistas, da la casualidad que son chicas. Ah, pero no podemos meter un chico. O sea, es alucinante. Estas Entonces, cosas bueno, pasan. lo nuestro es un cine para mujeres y también, bueno, pues ¿para qué vamos a mentir? El cine en España se ha hecho desde el patriarcado, siempre.
y En se sigue España y en el haciendo. mundo. Es decir, En el se mundo sigue entero. haciendo, bueno, lo que pasa es que como estamos aquí vamos a contextualizar, te quiero decir, vamos a hablar de lo que ocurre aquí. Se ha escrito y se ha hecho desde el patriarcado y ahí están las cuotas y además solo hay que ver algo muy importante, que es la cartelera, los Goya, y ahí está. Entonces, eso no quiere decir que los hombres hagan un mal cine, hacen un cine maravilloso, pero ciertamente estamos viendo un cine tuerto, porque estamos viendo el cine por un solo ojo, que es el cine que hace un 50% de la población, cuando las mujeres somos el otro 50%. Entonces no estamos viendo un cine plural, diverso y rico, hecho por hombres y mujeres, porque probablemente tú y yo haríamos el mismo tema, si de ficción, por supuesto, lo harías tú, pero sobre el mismo tema tendríamos una visión diferente. por supuesto, claro. Entonces, Afortunadamente. claro, pero ese cine diverso no existe, porque ahí están los resultados, ahí está la cartelera española. Ya veis que no hay ningún título hecho por mujeres y pensáis, no hay talento. Y una cosa muy curiosa que a mí me ocurrió con la primera nominación a Chicas Nuevas 24 Horas, que coincidió un año maravilloso donde estaba Isabel Coixet, Paula Ortiz, Leticia Dolera. Bueno, pues éramos como 6 o 7 directoras, algo que no había ocurrido nunca. Y eso fue noticiable. Es decir, un periodista me dijo, pero qué fantástico, estáis contentísima. Y yo le digo, ¿te parece noticiable esto? Y curiosamente nunca te ha parecido noticiable cuando no había ninguna mujer. Eso es lo noticiable. ¿Dónde está el 50% del talento? Porque lo hay. Es decir, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está ese cine de la realidad de lo que somos, hombres y mujeres? Entonces, bueno, pues eso también hay que revertirlo porque, como dice Chus, nosotras siempre estamos en el colectivo de las mujeres, somos un colectivo. Y entonces tenemos que dejar de ser un objeto a ser un sujeto con nombre. Y también, esto es una crítica a vosotros, a los hombres, cuando abordáis en el cine el tema, bueno, pues de la desnudez de los cuerpos de las mujeres, de la violencia de género y tal, pues muchos de tus compañeros pues lo hacen de una manera mucho más liviana que lo hacemos las mujeres. Es decir, que ese compromiso que tenemos las mujeres con determinados temas, pues no lo hacen los hombres. Entonces, por eso también es muy importante que estemos también las mujeres. Y esa es una reivindicación no desde la pataleta, sino de algo que nos beneficia a todos, como espectadores, como ciudadanos, es decir, ese cine de la realidad, de que estén esas dos miradas que son maravillosas. Yo soy feminista y yo les venía contando a ellos, yo vivo el feminismo desde la alegría de pensar que un mundo en igualdad es posible. Pues también en esta industria, que yo lo estoy llevando al cine, pero se extrapola al resto. Es decir, el cine al final no es un reflejo nada más que de la sociedad, ¿no? Y por eso... No, digo, sí. estaba yo pendiente aquí del tiempo, que además queremos ver Sí. el corte y sobre todo lo que quiero es que participe la gente. Luego, Sí, estaría bien. hay un tema que, bueno, lo tenía ahí, pero podemos darle una pequeña pasada, que es el tema del Me Too y el tema del acoso en la profesión. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de España? Bueno, a mí el Me Too la verdad es que me parece que es algo muy importante, porque lo que está ocurriendo, pero o sea, todos los cambios profundos empiezan igual a veces por anécdotas, ¿no? Porque, bueno, empieza por el cine, el movimiento Me Too, pero evidentemente es una cosa que pasa en todos los ámbitos laborales, quiero decir. Entonces, lo importante, yo creo, de este movimiento, al margen de que haya más famosos o menos, lo que es importante es que de repente la percepción sobre las cosas cambia. Entonces, cosas que antes, bueno, de repente, pues el jefe de esta, pues tal, ves algo raro y dices, bueno, no pasa nada, no, tal. De repente, como ya hay una sensibilización hacia las cosas, eso hace que todo cambie y que se contagie a todo. Por ejemplo, el otro día, bueno, una asociación que de repente, o sea, vi que están empezando mujeres a unirse por cuestiones como de derechos, ¿no? O sea, quiero decir que todas estas cosas sí que afectan a toda la sociedad, ¿no? Ha empezado por el cine, pero estoy segura que
que esto va a cambiar la percepción de los abusos, ¿no? En el Lo trabajo. bueno que tuvo ese movimiento es que parte de un colectivo que tiene un gran altavoz, que es el cine. Efectivamente, nosotros tenemos un grandísimo altavoz y que esas mujeres lideraran ese movimiento lo que hace es que efectivamente abre por la importancia de quien lo estaban haciendo. Lo que denotaba ese movimiento también es algo muy importante, que las mujeres hemos sentido miedo, hemos tenido miedo y hemos pedido perdón siempre. Perdón por empujar, perdón por estar, perdón por interrumpir, perdón. Y hemos tenido miedo. Y eso ha hecho que se rompa ese miedo y que, efectivamente, como dice Chus, hay que extrapolarlo a todos los ámbitos. Y es un movimiento muy importante. Ahora, el movimiento importante ha sido el 8 de marzo este año en España. ¿O no? Sí. Señoras, ese ha sido el movimiento. El movimiento de que nos hemos unido y encontrado mujeres de todas las edades, de todos los extractos sociales, nos hemos mirado, nos hemos hermanado y hemos dicho, no hay un paso atrás, no hay un paso atrás. Y ahí nos hemos encontrado con hombres maravillosos que nos acompañan en este viaje. Entonces, yo creo que hay un antes y un después. Es más, por ejemplo, yo también le contaba a Imanol cómo yo hacer un cine de mujer. Cuando he ido a mi pueblo hace nada, me preguntaban mujeres, pero esto no va a ir para atrás, ¿no? Es decir, no vamos a dejar que esto quede en la nada, ¿no? Y hay un paso adelante. Y yo creo que sí es un paso adelante, que no vamos a retroceder. Y yo creo que también ha tenido que ver con todo ese movimiento que partió del Me Too. Es decir, que todo va. Sí, son cosas que todo va sumando poco a poco. Y realmente el 8 de marzo de este año ha sido como la constatación de que todas somos feministas y todos tenemos que ser feministas, ¿no? Bueno, y sobre todo eso, porque hemos visto lo corajudas, maravillosas que son toda esta generación de mujeres de 20 y 30 años, que es esta savia nueva de mujeres que vienen, que se fomentó desde el periodismo, desde las redacciones, desde todo el mundo, que se hermanó. Y la verdad es que yo estuve en la manifestación de Gran Vía y había una imagen que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, de una mujer mayor que llevaba una pancarta que decía «Lo que no fue para mí, que sea para vosotras», ¿no? Y esa generosidad, y había tantísimos hombres pensando en qué magnífico sería ese mundo de verdad en igualdad. Y nosotros con el cine tenemos una responsabilidad tremenda, porque efectivamente somos una herramienta poderosísima. Estamos en el siglo XXI, casi todos los jóvenes son nativos digitales, con lo cual su mundo es el audiovisual y nosotros llegamos. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, yo tengo una conferencia que es con la que imparto muchas conferencias fuera en universidades, con Naciones Unidas, y tengo una conferencia que se llama Desmontando Pretty Woman, de el daño que hace una película. El daño que hacía una película que contaba cómo una mujer entra y sale de meretriz cuando quiera y sobre todo se liga al más guapo, el más rico, que Richard Gere. Pues eso no ocurre de verdad. Entonces, la realidad es infinitamente más sórdida, pero fijaos lo que incide en el imaginario, No, el cine, el poder que tiene. El cine, la televisión, la publicidad. No, bueno, yo te digo el ejemplo porque lo he llevado el ejemplo de mi ámbito personal, que yo tengo que desmontar esos estereotipos de la voluntariedad, del mito o el tópico de la voluntariedad en la prostitución, y acudo a ese referente, Desmontando Pretty Woman, precisamente porque es una película que, bueno, pues que es justo todo lo contrario. Que ha hecho mucho mal. Bueno, mucho mal porque sobre todo hubo una generación que decía, pues yo quiero estar en la calle a ver si viene Richard Gere y me lleva de compras a Rodeo Drive. ¿O no, señoras? Pero claro, pues la realidad, por desgracia, es infinitamente más sórdida, con lo cual el cine es una herramienta increíble para lo bueno y a veces para lo malo también. ¿Dejamos que la gente pregunte? Sí, ¿no? Sí. Si queréis, yo creo que ya, si no se nos va a acabar el tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, bien, que la gente pregunte. Este señor a la izquierda. ¿Tenemos algún micro por ahí? Pero bueno, es que no te veo, es que no te veo porque justo nosotros tenemos una luz. Espera un segundito y ya te ponen el micro.
grita. Proyecta, proyecta. Bueno, y reponía Pulp Fiction. Entonces, a raíz de lo que has dicho, yo creo que todo lo de los hermanos tiene gran culpa cuando se escapa de Harvey Weinstein. Es así. Y antes de la película ponía cuando Tarantino recoge la Palma de Oro en el año 94, ¿verdad? Y casi todo era nombre. No estaba Uma Thurman en esa Palma de Oro. Después ha salido todo lo que ha sufrido Uma Thurman con Tarantino. Y entonces, lo que estáis hablando me transmite esa imagen de ese nacimiento en el año 94 del Imperio Western y esa caída en el año 2018 del Western y del Me Too. ¿Cuánto habéis callado? Pero fíjate que yo os lo contaba antes, porque mucha gente en un primer momento cuestionó a estas mujeres. Cuestionó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo contaron? Se las cuestiona y se las revictimiza a ellas, todavía incluso ahora. Y no lo hicieron por miedo. Es decir, por miedo. Las mujeres hemos sentido siempre miedo. Y entonces a esas mujeres, incluso a Leticia en su día, cuando también hizo unas declaraciones, se las cuestiona. Como se cuestiona a la víctima de la manada, se nos cuestiona a nosotras. Es decir, se nos revictimiza. Entonces una mujer dice, bueno, pero ¿para qué lo voy a contar? Si es al final es mucho peor, es que me van a apalear. Claro, además el movimiento de Me Too tuvo esa fuerza porque se unieron muchas y muchas mujeres con mucho nombre. Hablaba de Hacer y Gigolo, que es la cineasta. Yo para mí una de las mejores películas que ha hecho de Story, que fue olvidada el año pasado, ¿no? El año pasado. Y todo el mundo decía, joder, si Detroit hubiera sido este año. Porque como están de moda este año las mujeres, ¿es así? Sí, pero este año estamos de moda. Lo que no podemos permitir es que sea una moda, ¿no? Hay una foto muy divertida del Festival de Cannes, ya que lo nombras, hablando de los referentes y de lo importante que es. Hay una foto que es el 60 aniversario del Festival de Cannes. Entonces, todo son hombres y solo hay una mujer en la foto que se coló la señora de la limpieza. Es muy interesante esa foto. Bueno, luego una pregunta, perdón, ¿no? ¿Cómo no tiene nada que ver con el final de ETA, ya que también nos cuesta mucho a los españoles hablar de nuestros problemas? Nos cuesta mucho hablar de la crisis, por ejemplo, en Estados Unidos hay el 11M y se hacen películas del 11M rápidamente, hay la crisis, se hacen películas rápidamente, y Imanol, que lo considero un valiente porque creo que todos hemos visto Días Contados, fue una de las películas que nos impactó a todos y nos llegó al centro, y hace una semana ha sido el final de ETA. Entonces, uniendo las dos cosas, lo del Me Too y la revolución un poco del 8 de marzo de las mujeres con el final de ETA, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de nuestros problemas en España a través del cine? ¿Por qué nos cuesta tanto ser críticos o hacer películas duras que hablen de lo que ha pasado? Todavía no hay una película que nos hable, claro, de la crisis, desde que fue en 2008, no hay una película que vaya a saco con los bancos o que vaya a saco con todo lo que ha pasado. Nos parece que nos da miedo y ya está. Gracias. Bueno, se me ocurren muchísimas razones. Hay una primera, que vas a un productor o a un distribuidor con un proyecto que tenga que ver, o por lo menos hasta hace muy poco, iba yo con un proyecto que tenga que ver con el tema de ETA y salen corriendo como de la peste, y es un tema que no les interesa lo más mínimo. Y lo mismo puede ser de ETA o de otro tema de feminismo. Hombre, por ejemplo, Retorno a Hansala, que era claro. Inmigración, nadie quería que hicieran y ahora mismo hay un gran problema con eso, que es las películas que se hacen, salvo excepciones, las deciden las televisiones. O sea, porque para hacer una película necesitan los derechos de antena de la televisión, y salvo en televisión española, curiosamente, que en televisión española sí apuesta por el cine español, es verdad, a su manera, pero sí apuesta. A su manera, pero tú vas a las televisiones privadas y solo interesa comedia, etcétera, cualquier tipo. Yo tengo ahora un proyecto, afortunadamente tiene los derechos de antena de televisión española, pero que en las otras televisiones el productor, que Gerardo Herrero, me dijo, no lo voy ni a presentar a las otras televisiones porque solo interesa películas ligeras, de comedia, etcétera.
Hombre, hay una censura económica, quiero decir, el cine no es una herramienta que estás tú en tu casa y escribes y sale, o sea, el cine necesitas, o sea, un montón de dinero solo para empezar a rodar. Entonces, claro, la censura económica es, a ver, esto tiene que ser rentable, ¿no? Y el sistema que tenemos, pues es lo que, y también el público es lo que quiere ver, seamos realistas, porque hay películas complicadas que pues, la gente no va a verlo, ¿no? Eso es real también. Pero curiosamente el cine iraní, por ejemplo, es más potente a la hora de ser crítico. Jafar Panahi, por ejemplo, más potente que el cine español, que se dedica a hacer comedias casi de situación. ¿Qué ha dicho? No he entendido. No lo hemos entendido. Por ejemplo, el cine iraní, que tiene menos medios, alza voces más potentes sobre su situación que el cine español sobre la situación muchas veces que tenemos aquí. Bueno, hay películas también en el cine español que hablan sobre la realidad del cine Hombre, español. claro, hay Las muchas. hay, lo que pasa que desgraciadamente después tiene una difusión mínima. Yo estoy de acuerdo con él. A ver, el cine es un reflejo de la sociedad. Es decir, por ejemplo, Chus te ha dicho, yo hablaba de este tema concreto porque yo me sentía una apátrida o una sin techo o una migrante o una no sé qué, y por eso hablaba de lo que me pasaba al final. Bueno, pues los directores y directoras escribimos de lo que nos rodea. Todos y todas, pero es verdad lo que dice él, es que tú luego para hacer una película necesitas los derechos de antena, necesitas apoyo y como dicen, bueno, es que tú haces un cine para las mujeres o tú haces un cine de minorías o esto, porque luego tenéis que ir a verlo en los cines, porque sobre papel está muy bonito, pero luego hay que decir un viernes, voy a ver la película, tú has nombrado una película, Detroit, es una película maravillosa. Pero es una película que no ha funcionado en Estados Unidos porque aborda un tema durísimo, que fue la matanza de negros en Detroit. Y ese es un tema durísimo y además Bigelow, que además roda medio documental, medio tal, y fue algo real. Y en Estados Unidos no han querido verla, porque luego hay que tener un día libre y decir, voy a ir al cine a ver una película de ETA, o a ver una película de trata, o a ver... Pues es mucho mejor a ver una película más liviana, que te hace pasar un buen rato, porque el cine es socio, y entonces no queremos a veces ese cine que te hace reflexionar y que te hace llevarte de ver esa casa. Y es mejor el cine más ligero, entonces pues todos pensamos, bueno, pues ¿por qué no todos los directores y directoras escriben sobre lo que les rodea? Incluso la gente que hace ficción no sacas un folio en blanco y bueno, pues sí, escribes La guerra de las galaxias, pero también escribes lo que te pasa y lo que te rodea. Pero es cierto que luego eso pues a veces no es comercial y que el cine al final no se hace para guardar en un cajón, se hace para que vosotros vayáis a las salas. Y luego estamos viendo que como el cine español, las películas que realmente funcionan pues son las comedias. Y las películas, bueno, pues con ese pozo más comprometido y tal, funcionan peor. Entonces las teles no apuestan. Afortunadamente, Bueno, días contados lo fue, no sé cuántos Goyas, premios, tal, o sea, hay excepciones, hay muchas, afortunadamente. No, pero que efectivamente... Afortunadamente, sí, hay excepciones, muchas, pero son pocas. Cada vez menos, además, ¿no? Yo creo que el cine está, o sea, cada vez hay más presión, ¿no? Sobre las estrellas, sobre, hablando del casting también, que tienes que tener a actores y actrices famosas, contar historias que no... Que la gente hablando de la contra, mi última película no la ha ido a ver nadie. Claro. Yo. Bueno, tú, pero... Yo, maravillosa. Maravillosa, pero es verdad que efectivamente, que tú has puesto un ejemplo muy claro, que he dicho, Bigelow hubiera ganado este año el Oscar porque como las mujeres estáis de moda este año, pues con una película como Detroit, muy comprometida con ese momento en Estados Unidos tan salvaje, con una historia real, hubiera ganado por el hecho de que estáis de moda, pero es que las mujeres no somos una moda. Estamos, nos vamos a quedar y cada vez lo hacemos mejor. Y estamos reclamando un hueco y un espacio de poder no desde el músculo del feminismo, sino desde la igualdad. Entonces nos vamos a quedar. Entonces esta mujer, que es una cineasta maravillosa, que es la única que tiene un Oscar, por cierto, pues lo tendrá porque tiene talento, porque aquí no se trata de hombres y mujeres, se trata de talento. Y nuestra industria, precisamente, el cine, el audiovisual, yo siempre he pensado, no hay cine para mujeres y cine para hombres o hecho por hombres y mujeres, hay cine con talento o sin talento, da igual quién lo haga. Entonces, por eso también es muy importante que las mujeres estemos ahí y esta mujer, Bigelow, es un grandísimo referente. Todos a la vez no, ¿eh?
Ahí hay una pregunta ahí en medio. Hola, sí, se oye. Bueno, sí, en primer lugar, que gente del cine esté aquí en Granada, pues la verdad que es un lujo, ¿no? Y, bueno, y no sé, un placer, ¿vale? Tengo una pregunta. ¿Por qué en este país, aunque es complicado, ¿vale? Pero ¿por qué gente con talento como Paula Ortiz, como Coixet, Dolera, esta Carla Simón, Neus Bayús, me parece, vi una película, La Plaga, me gustó mucho, ¿no? Pero ¿por qué suelen ser historias pequeñitas? O sea, el cine de autor. ¿Por qué no confiar? El cine es arte, pero también industria, ¿no? Entonces, ¿por qué no confiar en ver algún día que los Fesser, Bayona, etcétera, sean mujeres? O sea, ¿por qué parece que las grandes productoras, A3 Media, Telecinco, confían en grandes proyectos comerciales solamente en hombres, y las mujeres de este país, que, repito, tienen gran talento, como esta, bueno, grandes directoras, ¿por qué parecen combinadas solamente a pequeñas historias? Pues que ese después, es uno de los problemas que sí, tenemos. pero digo una cosa, pregunto y ya acabo, ¿no? La gente al final va al cine a ver lo que quiere ver, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no sé, Carla Simón, la última verano de 1923, ¿no? Pues que es magnífica película, pero al final gana mucho más prestigio en premios, ¿no? Internacionales, pero la gente no va y la gente es libre de ir. ¿Qué falla verdaderamente? La película de Carla Simón ha funcionado bastante bien para ser una primera película. Qué Ha sido la magnífica bomba. película. O sea, quiero ¿no? decir, Pero- económicamente también, entonces no, tampoco. A ver, hay una cuestión que es, bueno, es un problema que nos encontramos en el tema de, o sea, si tú analizas, hay estudios que se han hecho sobre muchas cosas en el cine relacionado con porcentajes de hombres-mujeres. Las mujeres hasta ahora normalmente ruedan con muchísimo menos presupuesto. Entonces, eso es una cuestión. A ver, claro, también podemos decir, igual es que hay un problema también de autoestima, pues probablemente, volvemos a los referentes. Si no tenemos a Kathleen Bigelow como mujer que hace películas más, o sea, quiero decir, Isabel Coixet Sí, rueda aquí en con España Isabel presupuestos Coixet, también, ¿eh? Y Ciar Boyain también está rodando con buenos presupuestos, unas más, otros menos, pero vamos a ver, el problema es ese también, es que las mujeres igual también es que quieren contar otro tipo de historias más intimistas, que hay en contra de una película más intimista. Pero el problema son los presupuestos. Las mujeres rodamos con mucho menos presupuesto. Además de algo que ha dicho Imanol al principio de esta mesa, que ha dicho, son guionistas, directoras y productoras. Todas las mujeres que ha nombrado, todas las mujeres, casi todas, estamos en la producción de nuestras películas. Todas. Absolutamente todas. A mí me encantaría no producirlo, pero es que tengo clarísimo a que mí lo me mío lo encantaría produzco, no producir. De Entonces, hecho, Isabel produce sus películas. no, es decir, Isabel no produce. bueno, Miss Wasabi es su Bueno, productora. a ver, empezó, pero ahora Durante ya no una produce. época, ahora Bueno, ya no. ahora ya no porque tal, pero ya empezó con Y Miss Ciar Wasabi. también empezó con La Iguana. Claro, es decir, que es que la mayoría empiezan produciéndose sus propias Bueno, pues que películas. también tú tienes menos credibilidad de cara a los productores y a las televisiones. O sea, una mujer es menos creíble. ¿Por qué? Pues porque es así, porque estamos en un patriarcado salvaje. Sí, por último, ya con esto acabo, porque antes habló de Poniente, ¿vale? Recuerdo una Ajá. película del director que me fascinó en su día, pero que la gente no habla, es Buana, y yo creo que es fantástica película, que la recuerdo mucho, Buana, aquella película, que, bueno, simplemente decir que me encantó, que se habla poco de ella, sí, de Días Contados, el viaje de Caro, Plenilunio, ¿no? Pero esa Buana fue, no sé, fantástica, la recuerdo, simplemente quería decirlo, simplemente. Pues muchas gracias, pero bueno, es una película que no sé, porque no es una película amable tampoco. Yo creo que esa película era cuando empezaba el tema ya en serio el tema de la inmigración, del estrecho, las pateras, y es una película que escuece mucho, ¿no? Yo creo que la gente es un poco reacia y se van quedando ahí en una esquina, ¿no? Me da De lo la que estamos sensación, hablando, me porque da es la una sensación. película maravillosa. A mí también me pareció maravillosa, pero es lo que yo le decía antes a él, que al final todo es bueno. ¿Por qué no ese cine de lo social comprometido, tal? Porque luego hay que ir a verlo. Luego se abre una ventanilla y hay que decidir a ver ese cine y funciona menos. Y la tiranía
de las televisiones, la tiranía de lo comercial, pues puede a todo eso. Bueno, mi pregunta inicialmente la tenía pensada en esa línea de lo económico, ¿no? Es decir, que tú lo has apuntado, Chus, que es una industria y que lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí habéis hablado de la producción y yo quería preguntar si... A mí sí me parece importante que la mujer, para tener esa mayor presencia como directora, tener un poco el control de la parte económica, que es muy difícil, creo, ¿no? Y hay una tendencia también en el teatro español a que haya chicas, mujeres productoras, porque supongo que es que les resulta más fácil conseguir la pasta, ¿no? Es algo que me he preguntado, ¿no? Esto para las dos. Y luego para Mabel, en algún momento en tus documentales esto, que ¿has pasado alguna vez miedo o el hecho de ser mujer te ha facilitado el acceso a determinados sitios por ser, digamos, no sé? Pienso que algunas reporteras de guerra lo eran porque en los países así donde la mujer, en fin, tiene menos derechos y menos libertades, les era más fácil acceder a la información. Si tiene algo que ver con esto, aparte de tu propio gusto personal, si te ha resultado más difícil, menos, o si incluso has tenido miedo por las consecuencias que pudiera tener para ti este tipo de temática tan terrible, ¿no? Pues, bueno, yo cuando he rodado en Latinoamérica, pues en Latinoamérica, si España es un patriarcado y tenemos todavía ese machismo hegemónico, imagínate en Latinoamérica. Es decir, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, en situaciones de gran riesgo venía y decían, ¿quién manda? Y miraban a todo menos a mí. Claro, no podían imaginar que fuera yo una mujer. Entonces, no, resulta mucho más difícil en ese sentido, primero, porque no hay equipos de mujeres. Entonces, no puedes contratar mujeres. Entonces, lideras equipos de hombres. Y luego, bueno, pues en Latinoamérica, cuando rodas con cámaras de alta definición, las productoras te obligan a llevar gente con armas y te obligan a llevar pistoleros para evitar que le hagan algo a la cámara. Al equipo le importa 3, pero a la cámara. Y entonces yo siempre me he negado a llevar pistoleros, me he negado siempre. Y además he puesto a todo el mundo de no quiero que nadie lleve nada que haga que nos maten cuando tenemos situaciones. Entonces, bueno, pues lideras equipos de hombres que yo como viajo con mi director de fotografía, cuando tenían que preguntar algo, se lo preguntaban a él. Siempre. Es decir, te ningunean total. Todos los días tienes que echar un pulso para demostrarles que puedes, que vales, que quieres, que... Y entonces tienes que estar demostrando todo el día. Es esa competición de, por un lado, yo he dejado el miedo, pero demostrando de que puedes, de que sabes, de qué tal, y es agotador. Es agotador. Entonces, bueno, pues a veces a mí me resulta más difícil decirle al director de fotografía, decir, diles que... y que fuera él, porque realmente no me miraban nunca, nunca. Entonces tienes que estar siempre y luego, bueno, pues los temas que abordo son complicados y rodar en determinados países es complicado porque la vida no vale nada. Y entonces tu vida no vale nada y la de tu equipo no vale nada. Entonces yo me di cuenta en un momento en esa zona tan peligrosa de Madre de Dios que estaba poniendo en riesgo la vida de ese equipo y que yo no podía ser tan egoísta. Y entonces, bueno, pues es complicado. En determinados países es muy complicado rodar en la calle y además, bueno, pues te encuentras siempre muy sola porque, te digo, no te consideran, te ningunean y tienes que estar todo el día en ese trabajo agotador de hacer el trabajo que quieres y demostrarles que sabes, que eres brillante, que eres lista, que estás ahí. Y es como, no, esto de pasar todos los días un examen y sacar buena nota es agotador. O sea, dejarme que suspenda algún día y entonces, bueno, pues yo siempre utilizo a este hombre maravilloso con el que viajo, que es mi director de fotografía, que me sirve un poco de tuerca con esos equipos que no hay mujeres. Pero todavía no hay muchas mujeres en España, no hay apenas mujeres directoras de fotografía. Las hay, cada vez más, ¿no? Pero efectivamente... Claro, Eva, yo he estado hace muy poco con ella, pero que hay pocas, que hay momentos que yo ahora he trabajado con una Steadicam y he hecho un equipo mayoritariamente mujeres y dicen, no, es que ninguna mujer, tal, es que... Y hay, bueno, pues gremios en los que no puedes contratar mujeres porque no hay mujeres y lo bueno es que empiece a haber mujeres, porque cuantas más mujeres
ahí pues más sirven de referente para nuevas generaciones que digan yo quiero ser directora de fotografía. Ninguna directora de fotografía tiene un Oscar ni un Goya, y eso es importantísimo. Porque efectivamente yo cuando imparto esas conferencias a las chicas y les digo... este año le han dado el Oscar a una directora de La primera vez, sí, exacto. La primera vez, por eso se habla mucho de esto. En España no... Hay una asociación de productoras, y tengo que decirlo, que es CIMA, que es la... De productoras, de ¿no? mujeres De del mujeres medio audiovisual. cineastas. Sí, perdón. Mujeres cineastas que han propuesto una serie de cambios en la legislación y está la industria un poco soliviantada, sobre todo los tíos. Sí, ¿no? claro. Bueno, con esta asociación CIMA, en la que en nuestro caso también estamos Chus y yo y casi todas las mujeres que pertenecemos al mundo audiovisual, lo que hemos hecho es algo que habíais hecho los hombres toda la vida, que es hacer lobby, tejer redes y lazos entre nosotras, porque nosotras también tenemos un caballo de batalla que nos afecta a las directoras de cine como afecta a todas las mujeres, que es la conciliación, ¿no? Algo que ya hay cada vez más hombres que tienen esa corresponsabilidad. Entonces, bueno, pues eso resultaba muy difícil de hacer un trabajo y luego quedarte de cañas con tus compañeras para crear esas redes, ese lobby que habéis hecho los hombres de una manera natural, que es tomar cañas entre vosotros, quedar entre vosotros, tender lazos entre vosotros. Pero bueno, CIMA no es solamente eso. Bueno, CIMA pero nos une, tejer Sí, claro, lazos eso entre por nosotras supuesto, y somos pero- muchas. No, y habéis conseguido... Hombre, hemos conseguido cosas muy en el importantes. Ministerio, la Hemos nueva conseguido legislación, no solo una eso, presencia femenina potente. y cuotas para el tema del cine, de las ayudas, pero a mí lo que más importante me ha parecido es concienciar de que tenemos, o sea, es la presión que hemos ejercido para realmente, por ejemplo, festivales de cine. O sea, es que los jurados eran todo hombres. Hemos dicho, a ver, tenéis que empezar a pensar Y los que directores de los que el festivales. 50% deberían de ser mujeres también. O sea, estamos juzgando, es un festival de cine que está subvencionado por un Ministerio de Cultura. Entonces, perdona, o sea, la sociedad somos 50%. Entonces, bueno, también en las ayudas que haya, o sea, en los lugares públicos donde se está hablando de dinero público, que los proyectos, los que deciden qué ayudas se dan, haya paridad también, o sea, no es que, o sea, quiero decir, ha sido, bueno... Y también no hemos sé. hecho eso, hemos unido los lazos, las voces de no somos una, somos muchas. Y no somos un colectivo, cada una tiene su nombre, somos sujetos, no objetos. Pero efectivamente hemos unido esos lazos entre nosotras que hace, bueno, pues que pues todas estas cosas que se están consiguiendo, que realmente, bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer, por otro lado. Sí, pero hay mucho trabajo que hacer en toda la sociedad, ¿no? Sí, pero bueno, no, vais por un buen camino. En eso. Bueno, ya, pero a ver, el feminismo vamos. siempre parece que estamos empezando, ¿no? El 8 de marzo ha sido maravilloso, bueno, ¿y ahora qué? Como decían las mujeres de tu pueblo, ¿no? O sea, es que lo que queremos es no volver a empezar dentro de 20 años cuando esto se quede así como no, o sea, tenemos que seguir. O No sea, ser una moda, no Exacto. pensar, si ella hubiera presentado o sea, la película... igualdad ya es una necesidad, o sea, la trata también parte de todo esto, de una sociedad que no es igualitaria, que está tratando a mujeres como si fueran pues carne, ¿no? Entonces no, o sea, la igualdad afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces ya está bien, ¿no? O sea, queremos... Pero esto seguro sea que rápido. a Imanol, que ha abordado el tema de ETA en varios de sus trabajos magníficos, seguro que nadie le ha dicho a ver si te diversificas, como a mí. Ay, Mabel, hombre, a ver si te diversificas, porque esto de hablar todo el día de la trata de mujeres es como, perdona, a ver si te diversificas tú. O sea, ¿cómo es el tema esto? ¿No? Y esto, bueno, pues nos sigue pasando a las mujeres. ¿Se me escucha, no? Bueno, mi pregunta, bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir los tres, porque yo podría estar toda la tarde hablando con Chus y con Imanol, porque los conozco hace tiempo, sigo su obra, pero mi sorpresa ha sido con Mabel. La verdad es que no me esperaba para nada a Mabel. De hace tiempo sigo un poco, no he visto ningún documental, pero me estoy llevando una sorpresa porque tiene la vitalidad, aunque haya empezado más tarde, tiene la vitalidad de una persona que empieza ahora mismo. O sea, te tengo que dar la enhorabuena porque me está encantando cómo estás enfocando tu trabajo
Y sobre todo lo que me gustaría es que nos explicara un poquito más, porque creo que es un tema de guión total, tanto documental como de ficción, cómo se puede pasar de ser una chica florero de programa de José Luis Moreno a ser lo que hoy eres en día, o sea, una directora de documentales, porque creo que es una temática para llevarla como mínimo a un documental. Y esa sería la primera pregunta. Esto ya me estás encasillando, ¿eh? No, para nada. Cuidado, que me estás encasillando. No lo estoy encasillando, me parece algo admirable. A ver, señora, ¿me está encasillando o no? No, yo creo que no. Pero fijaos lo que ha dicho, que es muy importante, que yo lo he dicho también y no, o sea, no sé si os habéis dado cuenta. Las mujeres hemos sido, empezó con lo de Hermida, chica Hermida, luego chica Almodóvar, ya lo de chica José Luis Moreno, pero somos chicas de. Es que Estela, no pasa a los chicos, a los hombres no. Yo no he encontrado Eduard Fernández, que es uno de sus actores, nadie le dice, chico Uribe, pues no, ¿o no? No. No. Y a las mujeres, todas las actrices de Almodóvar son chicas Almodóvar, las chicas Hermida, las de José Luis Moreno, somos las chicas de, fíjate que somos objeto, no sujeto. Y a los chicos no les pasa, porque yo a Eduard Fernández cuando le vea le voy a decir, ¿qué tal, chico Uribe? ¿Cómo andas? Es que es impensable, ¿o no? Pero la pregunta no va a ponerte el cliché, la pregunta va a que efectivamente nos expliques cómo tú te has quitado ese cliché, porque probablemente lo has tenido y más cuando empiezas a relacionar con el cine, como el cine español, y te habrán visto como una intrusa en un principio. Y tú habrás, y claro, efectivamente, y tú habrás luchado por demostrar lo que estás demostrando hoy en día, vamos, con tus documentales, con tu fuerza. Sabemos lo difícil que es. Yo creo que es un tema que me gustaría que nos lo explicaras. Yo creo que yo tenía más prejuicios que los demás. También es verdad que, por ejemplo, ellos han dicho, han empezado más jóvenes, yo empecé con 37, es decir, yo ya era una mujer hecha y derecha y con hijos. Entonces, yo creo que era yo misma la que tenía más prejuicios hacia mí, hacia el qué dirán. Dentro de la profesión, no, desde luego. Bueno, yo creo que también, ¿Sí? también, porque claro, es que encima, pues esto, dirían esta tipa tal de los trajes de noche en un 80, de no sé qué, que viene aquí a contar encima temas de trata. Yo creo que también habría un poco de eso, porque yo la verdad es que sí he notado que a partir de Chicas Nuevas 24 Horas he notado una consideración como que me meten en los mails de directores y directoras y me meten en los mails y digo, ¡hola! Pero si estoy como las niñas pequeñas, si está Chus Gutiérrez y Maniola Arias, no sé quién, Uribe, está Trueba, está tal, y todavía es como que yo he tenido que romper esos prejuicios, que por otro lado también vivimos de estereotipos directamente. Entonces, bueno, pues vivimos de estereotipos y de etiquetas. Alguien que está aquí haciendo esto debe ser de una determinada forma. No debe ser una persona frívola, fatua, no puede ser a su vez una persona comprometida ni nada, porque vivimos de esos estereotipos que son los que hay que romper. Y son los estereotipos casi todos que son relacionados con las mujeres. Nosotras vivimos una dictadura también, como ha dicho antes Chus, de la belleza, de la estética, de tal, de todo. Es decir, que vivimos una dictadura que no viven los hombres. Yo recuerdo unos Goya, hace mucho tiempo, que varios directores magníficos llegaron a los Goya en zapatillas de deporte, con camisetas y hecho unos guarros. Así, tal cual. Bueno, imaginaos a Isabel Coixet este año recibiendo esos Goyas merecidísimos, que hubiera ido así vestida. La noticia no hubiera sido en ningún momento de lo magnífico de su trabajo, de lo merecido de su trabajo, sino de que iba hecha un Cristo. Es decir, entonces nosotros tenemos siempre un punto de partida, y claro, mi punto de partida pues será complicado por esos prejuicios que en mi caso yo también te digo que yo los he tenido. Por ejemplo, yo nunca he recibido ayudas de ICA, nunca, es la primera vez en este documental que lo he recibido, es decir, que he tenido como también que hacer mi hueco y mi espacio, pero yo creo que en ese sentido me ha costado lo mismo que le cuesta a todo el mundo, y que yo es verdad que antes lo decía, yo hablo muchísimo en 5 minutos porque estoy acostumbrada cuando vendo mis películas en 5 minutos parecer brillante, inteligente, tal, y dar 25 ideas. Y me doy cuenta que los hombres no tenéis necesidad, con una o ninguna vais que chutáis, porque ya se os presupone el talento y nosotras lo tenemos que seguir demostrando. Yo solo te digo que creo que eres capaz de ficción y de lo que tú quieras, porque creo que tienes mucha ganas y te doy la enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Es tardísimo, ¿no? 1:30 ya. Por eso.
¿Queréis ver el corto? ¿Os apetece? Venga, pues Bueno, yo- cerramos ya con el corto. Ramos, vale, da igual. Pues es un corto que protagoniza esta mujer maravillosa, que fue esta chica rusa que yo conocí. Es su historia real, lo protagoniza ella y tiene una, bueno, es ficción, una ficción muy sencilla para no revictimizarla. Yo lo hice por no revictimizarla, pero bueno, me tacharon de directora minimalista. A mí me encantó ese término, directora minimalista. Yo lo había hecho sin más por no hacer pornografía de su sufrimiento. Y bueno, pues estaría muy bien que... Es lo un corto que escucharais. dura 4 minutos, ¿no? 4 minutos, sí. La cantidad de cosas ya veréis que se puede contar del sufrimiento en 4 minutos. Pues sí. Nada, había pedido la palabra, pero en un segundo. Si queréis, ¿hablo? Esperar los del vídeo un momento. ¡Oy! Esperad un momentito. Hola, Daniel. Stop. ¿Habéis visto qué autoridad? Nada, que en primer lugar enhorabuena porque os he conocido mejor y me ha encantado. El tema del cine, de lo que hemos dicho, de mujeres, hecho por mujeres, no quita que los hombres también hagan un cine con perspectiva de género. Yo creo que el 8 de marzo de este año, pues las feministas hemos visto con mucha alegría que han ido muchos hombres. Y ya se han dado cuenta que era un problema de todos y que había que resolverlo. Claro. ¿no? A ver, Entonces, que eso es lo más importante, claro. yo creo que ha ocurrido. Es que, a ver, una sociedad no puede cambiar si no cambiamos todos. Claro, por eso el cine es que tiene unos poderes tremendos, porque hemos hablado de un director Poderosísimo. famosísimo hace un momento, que no quiero nombrar, que ha trivializado la violación a las mujeres. Y como ha sido un cine que ha llegado a muchos sitios, pues que lo ha visto mucha gente, ha visto con naturalidad la violación. Entonces, eso es muy grave. Eso es hacer cine de hombres, pero hecho por hombres, pero con poca delicadeza, con poca... Está haciendo Sí, pero también hay mujeres que lo hacen. Yo creo que hay hombres que hacen un cine comprometido y maravilloso. Por supuesto. Sí, yo creo que sí, pero que todos Sí, pero es tenemos verdad la que responsabilidad, porque la perspectiva de género tampoco la tenemos las mujeres innata. O sea, No, más claro bien que tenemos no. lastre que soltar. Claro, los llevamos estereotipos mucho los tiempo. tenemos nosotras Lo tenemos también. todo. Entonces, el cine es un gran formador. Yo he sido educadora, he sido maestra y me he matado para que se eduque en igualdad, pero luego he visto que lo que ellos ven en la tele, los críos, las crías, las niñas, ven cosas en la televisión y en los anuncios y en el cine que les dicen todo lo contrario. Entonces, ese mensaje cala más que lo que digamos con palabras. Por tanto, soy muy importante y os pido, por favor, que lo sigáis tomando en serio, porque el inconsciente colectivo va clavándose todo vuestro trabajo. Pero usted tiene razón, en series y en publicidad se reproducen muchos clichés y estereotipos que hay que romper con ello. Y yo cualquier otro día os hablaría, en mi caso yo trabajo muchísimo con el tema del porno. El porno, que está incidiendo tantísimo en la juventud de cara a la falta de relaciones afectivos sexuales sanas, que yo luego me encuentro en la demanda de la prostitución, que realmente lo que está tirando es de mujeres víctimas de trata. Entonces, bueno, pues efectivamente hablamos de lo mismo, del poder tan impresionante que tiene la industria del audiovisual en todos los sentidos, a nivel educar como vehículo de transformación social y lo contrario, de reproducir clichés y estereotipos que realmente hacen muchísimo daño. Bueno, ¿Vamos ya? vamos a ver ese corto. Muchas gracias. Me han dicho que eres nueva. Eres rusa. A mí me encanta la osadía rusa. Y la montaña rusa. ¿Quieres una rayita? Te invito. Me la han pasado ahí fuera. Joder, con la crisis. Tienen que trabajar uno doble para ganar lo mismo. Joder, qué buena estás. Era un bigonazo, ¿eh?
¿Qué tiene? 17, 18. Me encanta cómo eres. Che, ¿dónde vas? Shh, tranquila, que te va a gustar, como a todas, tranquila. Tranquila, de verdad. Oye, que he venido aquí 2 horas y voy a divertirme, ¿eh? Ey, ¿qué pasa? ¿Que te gusta que te peguen, no? ¿Te gusta que te peguen? ¿Eh? Sí, estás llena de moratones, sí, pues yo te voy a dar lo tuyo. ¡Sí, coño! Que estés aquí, quietecita, Que he pagado y he venido a divertirme y vas a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Yo es que es la primera vez que lo hago con una... bueno, que venga a un sitio de estos, vamos. Es la despedida de soltero de un amigo, lo vimos por internet, se ha empeñado y mira. Ay, bueno, ¿y tú hace mucho tiempo que te dedicas a esto? A mí me obligan a hacer esto. ¿Cómo que te obligan a hacer esto? Yo no quiero estar aquí. A mí me ha traído mi novio aquí diciendo que había un trabajo limpiando una casa y podía ganar un poco de dinero. Pero cuando llegamos le han dado un sobre y se ha ido. Y resultó ser esto. ¿Por qué no vas a la policía? Dicen que conocen a todos los de la policía y si voy que me denuncian ellos por ser ilegal y por ser puta y que me meten en la cárcel. Madre mía. ¿Y esa gente está aquí contigo? ¿O dónde está? ¿En Rusia o dónde? Son los de ahí fuera a los que tú pagas cuando llegas. Por favor, no se los cuentas, porque me van a pegar. A mí me han quitado el pasaporte, no tengo papeles y no sé qué hacer. ¿Tu familia no sabe nada? No saben nada. No saben dónde estoy y tengo miedo por ellos, que les puedan hacer algo. No puedes estar así, tenemos que hacer algo. Пожалуйста. Я не хочу здесь быть. Ayúdame. Я хочу домой. Por favor. Escucha. Ayúdame. Я хочу домой. Я не хочу здесь. Меня бьют. Пожалуйста. Ayuda. Por favor. Por favor. Yo me quiero ir a mi casa. Escúchame. Bueno, pues nos vamos. Pues es ella es Irina. Irina es su nombre de verdad y este es el nombre que pusimos y es su historia y es ella misma. Y esto fue un corto que yo monté en el garaje de mi casa y lo encharolé para hacer ese corto. Y como luego no tenía dinero para quitarle el charol, pues mis hijos me oyeron en algún momento decir lo del puticlub y entonces venían sus amigos y decían, te voy a enseñar el puticlub de mi madre. Hasta que yo les dije, hombre, no digáis eso, de verdad, porque de repente me llegó por las madres de algunos de sus compañeros de tú tienes un puticlub, digo, no. Y entonces, bueno, pues hemos tenido ese charol en casa de este corto que efectivamente yo no tenía experiencia para hacer ficción y no sabía cómo contar esto sin revictimizar a Irina, sin ver su cuerpo y revictimizarla una y otra vez. Entonces fue una manera muy sencilla de contarlo y que, bueno, pues me tacharon de directora minimalista. Y yo dije, no, la idea es buenísima, está muy bien. Lo dice Imanol Uribe, ¿eh? No lo dice cualquiera. Es una idea muy buena, sí, funciona muy bien.
Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar en Granada. Hombre, ¿tú has porque jugado en casa, Esta chavala? es mi casa y siempre me encanta venir. Bueno, además me han dicho que ha salido el sol justo porque yo he venido yo, o sea que... Gracias. Y yo.